¿En qué canal hay que meterse? Porque acá estoy, pero no me aparece como el vivo. Congreso se lee Acuario, me meto acá, pero mira. No, porque Ahí estamos, mira. Espectacular. Después mándame el enlace. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda mesa de este simposio dedicado a las escrituras biográficas y autobiográficas. Esta mesa es la mesa número 2, se llama Relatos de Formación, y de ella participan Enrique Schmuckler, Carolina Maranguelo, Luciana Sastre y Paola Piacenza. Si quieren seguimos el orden que tenemos acá en el programa, que sería Enrique, Carolina, Luciana y Paola, si les parece bien. Bueno, hoy a la mañana hicimos así, no sé si lo vieron, primero escuchamos los 4 trabajos y después hacemos un comentario general, ¿está bien? Y lo que les vamos a pedir es que se ajusten a los 10, 12 minutos de extensión, porque tenemos tiempo igual hasta las 16:30, pero para que no nos debamos exceder de eso, que después siguen las otras mesas, ¿está bien? Bueno, muchas gracias. Y empieza ahora Enrique, ¿está bien? ¿Tenés a Enrique como ingresado? No, Patricio no estaría acá, Enrique. No, bueno, seguimos con Carolina. Bueno, con Carolina, ¿está bien? Dale, Carolina. Buenas tardes. ¿Podría compartir pantalla o si no, no hay problema? Tenés que hacer la host. Sí, podés, Carolina. A ver. Bien. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno. Buenas tardes. Abordaré en esta ocasión la escritura autobiográfica tramada entre 2 figuras de escritor y fundamentalmente entre 2 libros. Por un lado, Far Away and Long Ago, escrito por William Henry Hudson en 1918. Hudson, un escritor que nació y vivió en Argentina hasta su traslado voluntario a Inglaterra en 1874. Y por el otro, Allá en lo verde Hudson, escrito por el poeta entrerriano Arnaldo Calveira en 1989, desde su residencia francesa, lugar al que Calveira se mudó en 1960 y donde permaneció hasta su muerte en 2015. En Allá lejos y hace tiempo, Hudson evoca su infancia en las pampas sudamericanas mientras se recupera de una larga enfermedad. Comienza rescatando la mítica casa de los 25 ombúes en la que nació, recrea los intercambios con la comunidad de colonos ingleses, irlandeses, viejos españoles y gauchos errantes, y relata sus aventuras por la extensa llanura todavía sin alambrar. La condición material y enigmática del mundo, y particularmente de la naturaleza, lo fascina y alimenta en él una intensidad de la contemplación que no se agotará en su posterior formación autodidacta como naturalista. Evocada al margen de las demandas históricas y documentales que signaron la escritura autobiográfica hispanoamericana, se vuelve particularmente disponible para Calveira. La disponibilidad es uno de los rasgos que caracterizan al género biográfico, junto al de su hibridez e impureza genética. En Vidas Americanas, Patricio Fontana indaga el uso del género ensayado por Sarmiento, Alberdi y Gutiérrez, porque frente al diagnóstico que había formulado Echeverría sobre el desierto simbólico de la cultura de la época, recurrieron a una serie de vidas escritas que le ofrecieran a la nación los nombres propios a partir de los cuales pudiera ser identificada. Esa operación a partir de la cual una vida escrita aporta un sentido ejemplar, fundacional y de alguna manera medicinal con respecto a un diagnóstico cultural y político negativo, será, con todas las mediaciones del caso, la que también produzca Calveira al releer a Hudson en el extranjero, en medio del desasosiego histórico que le produce el devaluado presente político de su país. Esto estará presente sobre todo en el libro Si la Argentina fuera una novela, la novela nacional,
un singular ensayo nacional en el que le dedica un capítulo a Hudson, continuando la lectura elogiosa y liberal que habían abierto Borges y Martínez Estrada en la recepción argentina de Hudson. Pero además Calveira ensaya otros usos y produce a través de su lectura una dislocación temporal, desde 1989 al siglo XIX, y espacial entre París y el campo argentino, que deviene fragmentaria escritura autobiográfica de su propio pasado en Mansilla y ocasión para reflexionar sobre y entre las traducciones del escritor inglés. Allá en la Ver de Hudson resulta del montaje de más de 30 extensas citas de allá lejos y hace tiempo, que Calveira introduce y glosa y a partir de los cuales desprende su propia escritura. Conversa con Hudson y reflexiona sobre la dificultad de la memoria para comenzar a extraer de las escenas convocadas por el escritor inglés sus propios recuerdos de infancia en el campo entrerriano. Calveira incorpora además fragmentos de Si la Argentina fuera una novela y bocetos que evocan la escena íntima de la escritura. Su posición entonces no es la del biógrafo que exhuma fuentes y recoge testimonios, sino la del lector fascinado por la escritura de Hudson, que asumirá a lo largo del libro las tareas del copista y el excavador, de las que habla Benjamin en Crónica de Berlín, en las que será fundamental el gesto de la repetición y el ahuecamiento. Cito: me dedicaría a copiar a mano, imagen a imagen, cada línea, cada párrafo de su libro, con la lentitud requerida por esas horas de tregua, a la vez que irlas copiando de lo más adentro posible con su contexto y cada coma. Para mi solaz, quedarme estas horas de fin de año pasando el lápiz por encima de cada una de ellas, yendo más y más al interior de su libro, irlas sintiendo en su intimidad exacta de acontecimientos a prueba del tiempo, imágenes y palabras, repetir uno a uno los objetos que Hudson, el inspirado, miró, como si se tratara de latidos: cepo, granero, altillo, patos salvajes, ombúes, oficial despedazado a balazos. La rememoración como excavación no se logra entonces ni narrando ni informando el recuerdo, sino rapsódicamente investigando en capas cada vez más profundas en los viejos sitios. Operación de señalamiento que Calveira cumple cada vez que allá lejos de hace tiempo se convierte en el sitio arqueológico privilegiado del pasado, no solo de Hudson, sino de su propia infancia y también de la historia y el paisaje nacional. A medida que la lectura desata el tiempo comprimido del recuerdo, Calveira se vuelve un coleccionista y un cazador de mariposas, retomo de Benjamin, que opera sobre la recolección ajena, intercalando entre la dispersión de gestos, detalles, anécdotas e intensidades presentes en la prosa de Hudson, sus propios recuerdos que así mezclados pierden las prerrogativas de la propiedad y la estabilidad a través de una continuidad contagiosa. La lectura es precisamente la que produce esa coexistencia de la que habla Barthes. Calveira deviene por momentos el niño Hudson y aprende el idioma extranjero de su contemplación. De las primeras anotaciones que destacaban la pérdida, se pasan, en las últimas páginas del libro, a la posibilidad de ver. Cito de Calveira: rama subidísima, tareas del árbol. Veo los patios, veo el jardín, la puerta, los perales cargados de peras, veo el campo y la cifra de este cuento, pero no están los dormitorios y solo se me concentro unas sábanas apresuradas que juegan a corretear con el viento. Calveira podrá finalmente entonces pasar de la lectura a la escritura productora de obra, de la rememoración ajena a la rapsódica emergencia de los recuerdos nunca completos del pasado. En este sentido me interesaba advertir que esa posibilidad de devenir en la escritura ya estaba inscrita en la insólita forma autobiográfica ensayada por el escritor inglés, porque a diferencia de la escritura autobiográfica hispanoamericana legitimada según Molloy como historia y documento y apoyada en general en escritos públicos que reprimen la nostalgia y la recuperación de la infancia, las memorias de Hudson se sostienen en un difuso discurso naturalista y legitima su transcurrir en la ociosa observación de pájaros hasta el punto de volver intercambiables ambos géneros. Cito de Hudson: siento la tentación de hacer de este esbozo sobre mis primeros años casi nada más que un libro sobre pájaros. Son precisamente la infancia y la juventud los momentos privilegiados de acceso a la naturaleza y ocasión para probar involuciones creadoras. Hudson participa de devenires que desafían las líneas de filiación y descendencia para establecer efímeras alianzas y probar las potencias y afectos de pájaros, árboles, caballos y reptiles. Uno de los fragmentos más citados, de Allá lejos y hace tiempo, recuperado especialmente por Calveira, indaga precisamente esa transformación. Cada vez que me sentía de talante salvaje y arbóreo, me trepaba al sauce para pasar allí una hora, con una buena vista de la ancha y verde llanura. Aquí, también en este árbol, sentí por primera vez el deseo de tener alas. Soñé con la delicia que sería ir en círculos hasta una gran altura y flotar en el aire sin ningún esfuerzo. Árboles y pájaros condensan una intensidad anacrónica porque son índices de un pasado en vías de extinción. Devenir es para ambos una forma de resistir el tiempo del progreso y enriquecer de la patria que disminuye, estoy citando de Calveira.
Por último, en el contexto de dos poéticas que reflexionan sobre las tensiones de la inmigración, la migración de especies animales y la extranjería, la pregunta por la hospitalidad de una casa insiste en los desplazamientos de Calveira y Hudson, quienes migraron hacia Europa siguiendo difusas líneas de filiación cultural, pero nunca terminaron de asimilarse ni al home inglés ni a la indiferencia, dice Calveira, del verdadero francés. En Allá lejos y hace tiempo, el hogar de los Hudson está expuesto a la naturaleza primitiva de las llanuras y a su violencia. Y se abre a partir de prácticas de hospitalidad que Hudson evoca con intensidad, porque en su centro fulgura el recuerdo materno en contraposición a la orfandad experimentada en Londres. ¿No quisiera Calveira entonces hospedarse en la escritura hudsoniana? La casa ocupa un lugar central en los textos de Calveira, no como asentamiento firme del origen, sino como principio de las mutaciones y de los viajes. En más de una ocasión, el poeta no solo recuerda la casa familiar, sino sobre todo el momento de su decadencia, el momento en el que la casa se convierte en una papera ocupada por la naturaleza. Por eso, ausente desde el origen y ausentándose en la rememoración, la casa de la infancia no puede alojarlo como al parecer podría hacerlo el libro de Hudson, al que copiaría en su totalidad. Cito: en primer lugar, por simple gratitud para con la página que me alberga, página mi huésped. Calveira lee a Hudson entre lenguas, esto aparece en la primera página, las tres versiones, la versión original en inglés, la traducción argentina de Fernando Pozo y Celia Rodríguez de Pozo y la traducción francesa. Porque el extranjero, como advierte Derrida, debe solicitar la hospitalidad al dueño de casa en una lengua que no es la suya. Sin embargo, y aquí el problema, ¿en qué lengua hacerlo cuando esa casa del campo argentino se levanta entre el inglés de Hudson y el español de sus traducciones, leídas desde el presente francés de Calveira? La hospitalidad, de hecho imposible, se complejiza en este caso, allí donde ni el home inglés se convierte en la patria que Hudson había deseado adoptar, ni el francés parisino termina de alojar a Calveira, que siempre escribió en español y se dedicó a detectar en la prosa de Hudson los puntos de intensidad poética capaces de sobrevivir entre traducciones. En más de una oportunidad, Calveira indagará la distancia entre el inglés de Hudson, cito ahora de Calveira, cuya prosa muchas veces va hacia el canto, y la traducción al castellano, para advertir en su dicción inglesa un parentesco con el español rioplatense y sobre todo afirmar que no hay discontinuidad entre esa nostalgia y la que resuma el castellano de los traductores. Para concluir, en el diario francés, Calveira confiesa que le gustaría hallar otro mito para la Argentina que fuera capaz de suplantar el mito del caudillismo y el mito del peronismo que lo prolonga en el siglo XX. Desde el comienzo de su proyecto poético, la figura fantasmal de Hudson se proyecta entonces en esa doble vertiente, íntima y política, porque ese mito fundacional buscado es Hudson, y esto él lo reitera en más de una oportunidad, pero además porque su lectura le ofrece la posibilidad de suspender el presente francés hacia el destiempo paradojal de su infancia en el campo entrerriano. Calveira buscará, como vimos, alojarse en las páginas de Allá lejos y hace tiempo. Sin embargo, como advierte Derrida, las aporías de la hospitalidad vuelven reversibles las ocasiones del anfitrión, el huésped y el rehén, a través de un juego de sustituciones que hacen de todos y cada uno el rehén del otro. En este sentido, la operación de relectura y escritura ensayada por Calveira guarda un último pliegue. Allá en el hogar de Hudson indaga la posibilidad inaudita de alojarse en una casa deshabitada donde actúa con más fuerza la presencia evanescente del dueño de casa, desplazado tanto de su hogar argentino como del home inglés. El libro de Calveira a la vez hospeda la prosa de Hudson y se vuelve su rehén. Páginas enteras de Hudson y el deseo de copiarlas en su totalidad alojan y al mismo tiempo desalojan la voz fragmentaria de Calveira, que reconoce y celebra la intensidad contagiosa de su luz para pedirle finalmente que regrese. Bueno, gracias. Gracias, Carolina. Y ahora seguimos con... bueno, seguimos entonces con Luciana. Sí, seguimos. Luciana, ahora deberías seguir vos. Luciana. Luciana, ahora deberías seguir vos. Sí, sí, sí.
Perdón, tenía calculados otros tiempos. Y estoy en casa porque estoy muy enferma, pero bueno, no quería dejar de participar. Disculpas, ¿se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Bueno. Dejamos de ver. Bueno, ¿perdón? Espera un segundito. Ajá. ¿Podés leer ahora, Luciana? Sí, sí. Dale, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Disculpas, no sé si se me escucha bien. Quizás sería mejor la grabación. Sí. Ok. Bueno, mi presentación, bueno, voy a explicar un poco porque, por supuesto, el texto quedó más largo de lo previsto. Pero, bueno, en principio sí, comentarles que voy a trabajar sobre 2 libros, Ensayo de vuelo de Paloma Vidal y libros chiquitos de Tamara Kamensky. Ensayo de vuelo es un librito que propongo leer desde las categorías de las escrituras performáticas. No es nada ajeno pensarlo así en relación a la obra de Paloma Vidal. Es un librito cuya simulación performática es la escritura de un texto durante un vuelo, Buenos Aires-San Pablo, y digamos el texto va exhibiendo las regulaciones que van surgiendo en relación a la posibilidad de escribir durante un vuelo sin detenerse, contando palabras, bueno, cantidad de caracteres por minuto para alcanzar ciertas cantidades y, bueno, al mismo tiempo teniendo en cuenta las interrupciones del contexto. Bueno, esto es un poco más complejo, pero básicamente se presenta así el libro. Y un punto importante es que de algún modo lo que inicia, lo que motoriza esta escritura es la lectura de 2 libros de viaje, ¿no? Y así empieza a desenvolverse una escritura muy automática en las notas del teléfono celular, que eso también es un condicionante muy importante. Y a partir de eso se desenvuelve, digamos, esta dimensión performática, sobre todo haciendo énfasis en todas estas condiciones de cierta escritura en un máximo tiempo presente, ¿no? Y el libro de Tamara Kamensky comienza haciendo referencia a este libro chiquito de Paloma Vidal y de algún modo haciendo una especie de pequeño prólogo para su libro. En esas acciones que Vidal diseña para su texto, dispuesto en el tiempo de un vuelo, ¿no? Es como un texto a altura crucero, y Vidal y Kamensky retoma algunos de esos elementos, en realidad a partir de la coincidencia de que Libros Chiquitos en realidad es un libro por encargo y que tiene ciertas limitaciones de palabras, por ejemplo. Entonces Kamensky muestra que encuentra en esas regulaciones de algún modo externas una coincidencia, pero a partir de eso propongo pensar que el texto de Vidal se hace una especie de poética para el texto de Kamensky. Pero bueno, desde el punto de vista de las lecturas en clave del arte del performance, digamos, qué contagios
produce esa metodología, sobre todo para leer escrituras que parecen saltarse por fuera del texto y hacer referencia a ello, incorporar ese mecanismo del acto en su textura, es, digamos, zona en la que más o menos yo investigo. Y bueno, a partir de eso quisiera leerles algunas breves páginas. Esto requeriría una demostración más extensa y un material muy interesante. Hay mucho trabajado justamente en esta zona de encuentro, ¿no?, entre literatura y performance, y casualmente entre Argentina-Brasil, pero aquí, por lo menos entre Kamensain y Vidal, aparece una dimensión diferente, que es este contagio de citas, que a mí me interesa pensar como citas de los actos, ¿no? Ya no son citas en cuanto a este trasvase de un párrafo, de una idea, de un afecto, de una sensación desarrollada en la escritura de un texto a otro, sino que me interesa esta otra dimensión. Bueno, me parece que tiene algo que ver con lo que presentó Carolina, que es esta cita de los actos, ¿no? Estos modos de ponerse a escribir como otro escribe. Pero no lo que escribe, no la materia escrita, no el enunciado en todo caso, sino estas condiciones de enunciación que están como repetidas, replicadas, y eso lleva a pensar cómo lo hizo otra escritora y traer al propio texto entonces el acto. Citar como acto es lo que me interesa. Y les leo un fragmento de lo que estoy investigando. Parecen estar pasando dos cosas frente a mí como lectora de ambos textos a la vez. El de Vidal se fuga en una pregunta por cómo escribir la propia historia, sometiendo el género a máximas de producción en la disputa del cuerpo con el soporte y el contexto de escritura. Además de los cálculos que al comienzo se imponen, ¿a qué decir de lecturas recientes de novelas de viajes, como duplicando la imagen en una urgencia que parece tener su origen en el objetivo de escribir un ensayo crítico? Las novelas leídas traen a colación el viaje de la hermana de ese yo del relato, y desde entonces el trabajo deriva hacia la proliferación de circunstancias personales, disparadas por la aceleración afectiva y por las exigencias impuestas a la escritura. Algunas de las instrucciones de escritura que se da Vidal para escribir en su teléfono celular durante el vuelo son citadas y puestas en acto, tanto de escritura como de reflexión acerca de escribir como modo de leer en las primeras páginas de libros chiquitos. Cito: lo que sí importa, dice Kamensain, en estas circunstancias mías, es que confiese que la lectura de estas páginas se transformó para mí, como para Vidal los dos comienzos de los libros de chicas, mozas en portugués, en la motivación para empezar a escribir este libro. A partir de allí, la descripción gira hacia las propias condiciones de escritura que coinciden con las de Vidal en cuanto al conteo de palabras. Entonces, aquí esta es mi propuesta, en lo que estoy trabajando ahora, en esta idea de citar los actos, es decir, repetir las experiencias de escritura que otro escritor establece para desnaturalizar los hábitos respecto de la citación en las normas académicas características del ensayo o de la ficción, para dar cuenta del salto hacia afuera de una escritura autobiográfica cuando uno incide en otra, volviendo a esa zona citacional que define la performatividad, excepto que aquí se hace poética. Del ver hacer con que inicia sus libros chiquitos Tamara Kamensain hacia un hacer ver que caracteriza unas escrituras que se encuentran así con un método de análisis proveniente del arte del performance y de las teorías de la performatividad. En relación a ellos, y respecto al simposio que aquí nos convoca, es evidente que hay una elaboración concreta en estas literaturas que anulan lectura, escritura y vida mediante una serie de estrategias que atacan el primer hábito de la ficción representativa: ocultar las fuentes, es decir, esos antecedentes con que una obra dialoga más o menos amistosamente o bien, por el contrario, más o menos polémicamente. No obstante, aquí importan por ese tiempo anterior al libro que traen a cuenta
La transgresión performática implica entonces, según me gustaría proponer, que esas lecturas no solamente se exhiben en la escritura como parte del proceso de creación, llevando el texto al registro de su propio proyecto, sino que fundamentalmente explicitan la modificación de las formas del decir, movilizadas por los actos involucrados en las maneras en que esos antecedentes han desregulado la repetición. En este sentido, las lecturas con que se inicia Ensayo de vuelo son el marco de reflexión acerca de una escritura en la que los viajes literarios implican la narración de la propia historia de viajes para estallar al fin en la desesperación que produce el más reciente y afectivamente cercano de los viajes, el de la hermana menor. Cito: lloro ahora mismo, dice el texto de Vidal, fundiéndose en un máximo de tiempo presente, desgranando el ensayo en acción pura y poniendo el autos en su más expuesta condición. Yo, aquí, ahora. El texto de Kamenzain, por su parte, también se da inicio a partir del acto de leer, y ese acto es historizado a lo largo del libro, en función de términos críticos que en principio no le corresponden a los objetos recuperados, como el de performance, para nombrar ciertas acciones emergentes en los lenguajes artísticos de los años 80. Y no casualmente se trata de lecturas también, y de un término que las resignifica, íntimamente vinculado con la puesta en acto. En esta perspectiva, las variaciones del ensayo y de la narrativa biográfica tienen de performance ese modo de actuar el género, asimilando lo dicho y lo hecho lectura mediante, deshabituando los pactos que ocultan el diálogo de le autore con su biblioteca escrita y hablada. Además, hacen de ello ya no solo materia narrativa, sino el motor de transformación de los modos de nombrar en presente los recuerdos que desde cierta perspectiva conciernen a la trayectoria académica, desbordándola. Lo llamativo es que si estas observaciones recuperan lugares conocidos e incluso comunes, su función parece haberse transformado al pasar de una cuestión concentrada en la apertura de los recursos de la obra como tal, a la exposición de la dimensión del texto en el sentido de Barthes, como en un máximo esfuerzo por retener la cola imaginaria, saltando hacia afuera de la escritura para alcanzarla en las citas de los actos de escribir. Propongo, no para cerrar, propongo ahora considerar si no se trataría de una experiencia mayor de la que han estado dando cuenta las escrituras latinoamericanas contemporáneas, en las que detecto el recurso de las performances citacionales en relación a la narración misma. Me pregunto por la posibilidad de que este panorama de inclusiones mutuas sea el experimento de escritoras en el ensayo del acto de narrar, que acciona los modos de colectivización del trabajo de su hacer, poniendo a prueba géneros, pactos, hábitos, etc., a modo de laboratorios desobedientes respecto de los documentos del consensuado yo, aquí, ahora. Nosotras, en muchos lugares, con una larga historia, parecen ser coordenadas explícitas y condicionales de escritura que si vehiculizan la multivocidad del texto es porque se da una decisión concreta de pronunciación plural. Ya no se trataría solo de reconocer una condición ineludible del decir, sino además de una forma autoinstruida como acción, como arte de acción, para seguir contando relatos de vida en el que el yo es el lugar de las citas en su doble acepción, como encuentro y como palabra compartida. Eso es todo por ahora. Podemos luego conversar. Sí, claro. Cuando termina la mesa, las 4 exposiciones, conversamos. ¿Está bien? Bueno, ahora seguimos con Enrique o vamos con... ¿Sí? Bueno, acá llegó Enrique, entonces... Sí, perdón que con todos los envíos de programas, etcétera, me terminé confundiendo. Creía que era 15:30. Discúlpenme, perdón. Dale. Entonces ahora Enrique y después Paola. ¿Está bien? Bueno, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí. No sé si... Bueno, buenísimo. Bueno, genial. Yo estoy en La Plata ahora. La ponencia la propuesta que hice se llama Rimbaud en Bolaño, mito y autofiguración de autor en algunos cuentos de Roberto Bolaño. Por cuestiones
de tiempo, creo que es algo común a todos, a los colegas y a las colegas aquí presentes, es que en general las ponencias forman parte, digamos, de un trabajo en marcha y bueno, voy a concentrarme en la parte del mito de Rimbaud y en cómo se presenta en un cuento, y después voy a saltar a una conclusión como para contar un poco hacia dónde va mi investigación o lo que estoy tratando de pensar en la obra de Bolaño y en relación con el mito de Rimbaud. Así que bueno, comienzo. El caso que quisiera traer a la discusión aquí es bastante interesante, aunque no se podría decir que es del todo original. La presencia y la función del mito de Rimbaud en la obra de Roberto Bolaño. No es tan original porque el mito de Rimbaud es esencialmente un mito literario. Ha sido tematizado ya largamente en poesía y narrativa. En el prefacio del Cahiers de Lerme, dedicado a Jean-Arthur Rimbaud, André Guyot reconstruye esta tradición de reescrituras, se diría la genealogía del mito. El crítico parte del argumento maldito, las razones por las cuales Verlaine habría incluido al poeta de Charleville, junto a Tristan Corbière y Stéphane Mallarmé, en la primera serie de poetas malditos, publicada en la revista Lutèce entre los años 1883 y 1884. Según Guyot, Verlaine incluyó a Rimbaud porque era un maldito diferente al resto. Era, cito a Guyot, maldito por sí mismo. Fin de cita. Este carácter inmanente sobredeterminado de su malditismo estaba íntimamente relacionado con la famosa decisión del exilio, con el silencio de Rimbaud, que, cito, le daba a la idea de maldición una resonancia existencial ausente en el resto de quienes la han sufrido. Y añade Guyot, el obstáculo ya no es exterior, como ocurre para aquel que se obstina en escribir, sino interiorizado por aquel que, luego de comprender la inadecuación social del oficio del poeta, reenvía el problema a la corporación de la que se aleja. Al otorgarle centralidad al tema del alejamiento, los poetas franceses, tanto los contemporáneos de Rimbaud como quienes vinieron luego, fueron determinantes en la propagación del mito. Lo hicieron mientras intentaban encontrar una explicación a dos preguntas que los fascinaban y que desde entonces son inescindibles de la figura del poeta. ¿Dónde estaba Rimbaud? ¿Y todavía vive? Como se ve, además de literario, el mito era esencialmente biográfico, toda vez que la decisión vital del exilio le otorgaba una densidad semántica suplementaria a su poesía. Esa densidad era, como escribió Victor Segalen en un ensayo notable, doble. Por un lado, presuponía el misterio de su paradero, del que durante mucho tiempo nada se supo. Por otro lado, daba cuenta del hermetismo de sus razones en la medida en que nunca nadie consiguió descifrar a ciencia cierta por qué Rimbaud optó por el silencio literario. El silencio de Rimbaud, ese tema central del rimbaldismo, como le dicen los franceses, habita entre ambas intrigas. Rimbaud en Bolaño. La obra del chileno Roberto Bolaño, el mismo poeta, además de narrador, puede leerse como una insistente respuesta imaginaria a la pregunta por el silencio de Rimbaud. En Los detectives salvajes, la búsqueda del paradero de la poeta vanguardista Cesaria Tinajero es el leitmotiv de la narración. Cesaria es una de las fundadoras del movimiento real visualista, trasunto ficcional del infrarrealismo o infra, grupo de posvanguardia mexicana que el propio Bolaño, junto a otros poetas, Mario Santiago Papasquiaro entre ellos, fundó en el DF hacia mediados de la década del 70. La búsqueda de la poeta conlleva una ironía rimbaldiana suplementaria porque termina transformando a Arturo Belano y Ulises Lima en dos poetas exiliados a su vez. 2666, por su parte, parece proponer un cierre para el final abierto de la novela del año 1998. En ella, el tema de la huida, la desaparición y de la búsqueda del autor, no es un poeta en este caso, reaparece, ahora en la indagación sobre el escritor alemán Benno von Archimboldi, cuyo paradero, identidad y obra son la obsesión de una serie de académicos y críticos literarios. En la primera parte de la novela.
Pero a pesar del millar de páginas que tiene, 2666 tampoco puede cerrar el círculo. El misterio de Benno von Archimboldi queda irresuelto por razones biográficas, porque Bolaño falleció en julio de 2003 sin poder concluir la última parte de la novela. Como sea, el arco temático que el chileno traza entre ambos textos parece indicar un horizonte de lectura que deja bastante claro que el tema de la fuga y la búsqueda del autor es constitutivo de su obra. 2 años después de publicada la novela, con la que obtuvo el premio Rómulo Gallegos, Bolaño publicó un segundo libro de cuentos, Putas Asesinas, en el que continúa indagando el misterio del poeta desaparecido o exiliado. Me gustaría detenerme en el relato Fotos, el 11º del libro. En él es posible leer una referencia bastante directa a la dualidad rimbaldiana entre poesía precoz y huida. El argumento gira en torno una vez más a Arturo Belano, quien en este caso se encuentra exiliado en una aldea de Liberia. Allí, bajo un clima tórrido, se dedica a leer y sobre todo a observar las fotos que ilustran la antología de poesía francófona, la Poésie contemporaine de langue française desde 1945, ¿no? La poesía contemporánea de lengua francesa desde 1945, editado por Serge Brando. El alter ego de Bolaño es en el cuento un ojo que inspecciona una serie de rostros de poetas acompañados de textos biobibliográficos. Lo primero que piensa es que el libro es cito, es una especie de álbum de fotos en donde la poesía en lengua francesa se conmemora a sí mismo. Saber que esa es, en última instancia, su razón de ser, lo lleva a murmurar un insulto, que hijos de puta, dirigido a los poetas, imprecación que, bien mirada, podría interpretarse como una crítica del mismo tenor a la que Rimbaud expresó con su alejamiento de la corporación de los poetas franceses de la metrópoli. En cualquier caso, desde ese afuera de la poesía, Belano no lee poemas sino rostros en todas sus torsiones. En la foto del poeta Jean Perrault ve una cara de estar contando un chiste, en la de Gérard Neveu un rostro deslumbrado por el sol, o como si viviera en un mes que es una conjunción monstruosa de julio y agosto, y en la del poeta Jean-Philippe Salabreuil, que se parece a un actor de cine, un rostro que parece mirarlo desde la muerte. Patrice Codat, a su vez, tiene, cito, cara de golpear a su mujer, mientras que Jean Hubac tiene rostro de empleado de banco y Jacques Arnaud de gerente del mismo banco en el que trabaja Hubac. La escena muestra una suerte de comunicación imaginaria entre rostros y lector solitario en cuyo centro emerge un espacio de intriga o de misterio. Cuando observa la fotografía de una poeta completamente desconocida para él, se pregunta, ¿pero quién es esta Claude Debussy? Como el libro es escueto en cuanto a datos biográficos, y lo único que informa es que la poeta nació en Saint-Léger-de-Vigne, que publicó los poemarios Lettres à l'enfance, La Mémoire de Reverbère y Onge, o sea, todos libros, títulos en francés, no abundo en esos títulos. Belano esboza la hipótesis de la desaparición rimbaldiana. Se trata de una hipótesis imprevisible porque nada de lo que dice la antología sobre Debussy hace presagiar un destino de fuga. La nota que acompaña la fotografía informa apenas que, cito, Claude Debussy avant toute autre chose dit l'amour inépuisable, fin de cita. Sin embargo, Belano interpreta esas palabras de una manera singular, o mejor dicho, inversa. Intuye que, precisamente, alguien que dit l'amour puede perfectamente desaparecer a los 38 años. Y más si esa persona es el doble de Anita la huerfanita y tiene una expresión de perplejidad y dolor en el rostro. Contiguas a las de Debussy se suceden los retratos de Jacques Reda, de Philippe Jacotet, de Marc Calin, de Dominique Tron. Belano se detiene en este último y por alguna razón descubre cierta familiaridad entre su imagen y la de Dominique Debussy. Bolaño escribe, cito, vuelve a las fotos y descubre, bajo la foto de Claude Debussy y entre las fotos de Jacques Reda y las fotos de Philippe Jacotet, a Marc Calin y Dominique Tron compartiendo la misma instantánea, un segundo de relax. Dominique Tron, tan distinta de Claude Debussy, la existencialista, la beatnik, la rockera, y la modosita, la abandonada, la desterrada, piensa Belano, como si Dominique viviera en el interior de un tornado y Claude fuera el ser sufriente que la contempla desde una lejanía metafísica. Y nuevamente a Belano le pica la curiosidad y acude al índice y entonces, después de leer dónde nació, el 11 de diciembre de 1950,
Se da cuenta de que Dominique es un hombre y no una mujer. Debo estar en plena insolación, reflexiona Belano mientras se espanta un mosquito totalmente imaginario de la cabeza. Fin de cita. El vínculo entre Tron y Debrin no obedece al parecido físico. De hecho, Belano reconoce que ambos son muy diferentes y luego, para colmo, que Dominique es un hombre, no una mujer, sino a la libre interpretación del personaje. En todo caso, si hubiera una proximidad, esta no sería física, sino metafísica. La lejanía metafísica en la que habita, según Belano, Claude Debrin, parecería ser también la suya. Tiene su lógica si se piensa en el lugar de enunciación del cuento. África es el locus solus en un primer momento imaginario y luego real en el que Rimbaud depositaba sus esperanzas de que el poeta alcanzara un día el estatuto de vidente. No sé cómo voy de tiempo, si ya creen voy cerrando. Sí, por favor. Bueno, buenísimo. Bueno, la idea es analizar un poco la idea que tenía, digamos, o que estoy trabajando es analizar la representación de los autores en la obra de Bolaño, ¿sí? En este caso, digamos, el mito de Rimbaud en la obra de Bolaño, cómo está representado, pero también de alguna manera para pensar cómo el mito puede ser un lugar de significación biográfica, ¿sí? Y en ese sentido, la idea que tomo, ¿sí? Es la de, digamos, tomo una idea que se llama de mitología recíproca, que es de un teórico francés, José Luis Díaz, que es un teórico especialista en el siglo XIX francés, sobre todo en imágenes de autor, de la Universidad de París 7, y lo que plantea él es cómo, en realidad, toda figura de autor se construye a partir de un choque de mitologías. La mitología que tiene el propio lector, ¿sí? Y la mitología o la imagen de autor que plantea el autor. Entonces, a mí me parece que por ese lado se puede pensar la figura de Rimbaud también como una manera de que tiene Bolaño, digamos, de construir ficcionalmente su propia figura de autor. Pero bueno, es esa la idea, digamos, ¿no? Y la idea, lo tomo o lo analizo en estos dos cuentos por ahora. Uno es Fotos y el otro Últimos atardeceres en la Tierra. Pero bueno, esa sería digamos, mi idea. Y no los molesto más. No, por favor. Bueno, y ahora, para finalizar esta mesa 2, Paola. Hola, buenas tardes. Se te escucha bien. Bárbaro. Bueno, yo estoy bastante acá como Luciana, así que a lo mejor se va a interrumpida mi exposición por tos y otros avatares. La premisa de este trabajo es que no hay escritura de vida que de alguna manera no trace el recorrido o la peripecia de cómo esa vida tomó o toma forma. Una forma que, por cierto, no precede, sino que acontece en la escritura. Desde una perspectiva histórica fue el Bildungsroman, o novela de formación, por su designación en español más convencional, la primera manifestación literaria ocupada de las implicancias de esta operación mediante la cual una vida cobra forma a través de un relato. En el primer Bildungsroman, la atención sobre el carácter como expresión de una interioridad permitió reconocer al individuo en su diferencia con el mundo y al mismo tiempo en el marco de una trayectoria temporal, vital, individual e histórica. El hombre se transforma en el mundo, dice Bakhtin, en la que el personaje de una vida asumiría su singularidad o las señas de una vida vivida como propia o como única ante los ojos de un narrador. Esta nueva representación del personaje, del tiempo vital que supuso el Bildungsroman en el cambio del siglo XVIII-XIX, tuvo un impacto fundamental en el desarrollo de la biografía. Aquí voy a seguir las hipótesis que no las voy a reseñar aquí, pero voy a dialogar con ella, de una crítica inglesa, se llama Elinor Schaffer, que trata la apropiación de la novela del Bildungsroman alemán por la literatura inglesa en ese momento, y por la teoría de la biografía.
a partir de la traducción justamente de la novela de Goethe y de los textos sobre el Bildungsroman en inglés. Decía entonces que tuvo un impacto esta representación del tiempo y de la construcción del carácter, porque por un lado ofreció una coartada a la encrucijada en la que por entonces se encontraban los biógrafos exigidos por el deber de fidelidad a los hechos desnudos de una vida y al mismo tiempo por el imperativo de retratar una vida ejemplar. La dimensión de una interioridad del personaje ofrecía a la biografía la posibilidad de relativizar la importancia de los hechos registrados, remitiéndole ahora a los motivos que emergían de una vida invisible que era la vida del carácter. Parafraseando a Borges, digamos que se asumió por entonces que los actos calumnian a los hombres. Así, en 1813, el escritor escocés James Phil Stanfield escribe el primer texto dedicado a la biografía, por lo menos en el contexto inglés, que se llama An Essay on the Study and Composition of Biography, en el que plantea que la biografía sirve a la comprensión del carácter humano y su propósito es aplicar los resultados a los aspectos mejorables de la educación y la cultura. Es decir, de este modo los hechos no debían ser virtuosos en sí mismos, sino servir a la elucidación del espectro de las posibilidades humanas. Ya en 1796, la novela de Goethe, que constituye el emblema, digamos, del género del Bildungsroman, que son los años de aprendizaje de Wilhelm Master, había vuelto visible el vínculo estrecho entre biografía y Bildungsroman, cuando, avanzada la novela, la secreta Sociedad de la Torre, que se había hecho cargo de la guía de Wilhelm, hasta ese entonces se reúne en una capilla y esta no está decorada con símbolos religiosos de ningún tipo, sino con biografías que narran la experiencia de sus miembros. De este modo, el Bildungsroman probaba que las vidas ajenas pueden constituir una guía del individuo en un mundo secular, al tiempo que ofrecía un modelo para su escritura. Asimismo, la representación de la vida en su transformación suponía la posibilidad de trazar la trayectoria de un aprendizaje, es decir, el camino que conducía al personaje a la consecución de una forma acorde a los ideales de la época. Los hechos se resignificaban en ese tránsito como parte de una serie cuya teleología no solo introducía una dirección, sino sobre todo un destino virtuoso final que exoneraba cualquier desvío previo. La consideración de este desarrollo implicó por lo mismo que la biografía se asumiera finalmente como relato, y acaso como consecuencia indirecta, probablemente no percibida como tal en ese momento, comenzó a pensarse en relación con la novela. Hasta entonces, la condición de la biografía se había definido fundamentalmente en relación con la distancia o proximidad de los sucesos biografiados respecto de los hechos comprobables. Es por eso que Plutarco, por ejemplo, había dicho que no contaba historias, sino vidas. La biografía contada como relato de formación introduce una nueva controversia respecto de la representación biográfica que se extenderá hasta el siglo XX y que puede leerse, por ejemplo, en alguno de los ensayos clásicos de Virginia Woolf sobre la biografía, la discusión de la libertad imaginativa relativa de la libertad de la imaginación del biógrafo y del novelista, respectivamente, sobre la vida de su personaje. Ahora bien, en términos generales hay consensos en la crítica respecto a afirmar que el Bildungsroman clásico o primer Bildungsroman se escribe aproximadamente hasta el umbral de la Primera Guerra Mundial, cuando se vuelvan evidentes las limitaciones de las expectativas de la Ilustración. Desde ese momento la novela de formación sobrevive como forma caída o tardía, en la que la idea de formación solo se reconoce irónicamente como un signo que ya no refiere a una vida concebida como una trayectoria cronológica, sino a la multiplicación de las diversas series temporales que representan los aprendizajes del personaje, que no se orientan hacia ningún ideal y no pretenden representarse o constituirse en guía moral. Esta figura del aprendiz parece también en consecuencia haber alcanzado a la escritura de la biografía y potencialmente haber saldado la deuda del biógrafo por el novelista. La figura del aprendiz introduce lo novelesco en lo biográfico al permitir la inscripción de una segunda vida biográfica que se desprende de la primera en términos de aprendizaje. La segunda vida biográfica reconoce como origen el momento, suceso o incidente en el que el biógrafo sitúa un origen para su relato que se compadece con la imagen del personaje que ese relato ofrece del biografiado al lector.
y que en ese mismo gesto lo vuelve o justifica como biografiable. El relato de la vida biográfica se organiza en torno a un origen que justifica al mismo tiempo que organiza esa biografía. ¿Acaso esta sea la última expresión del carácter ejemplar de la biografía tradicional? La fe en una excepcionalidad que da lugar a la historia, aunque ya no se eleve como modelo de conducta. Esta transformación e invención del personaje biográfico se vuelve particularmente interesante en la biografía que, en el 2016, Lucas Petersen escribe de José Salas Subirát, el argentino primer traductor del Ulises de Joyce al español. La hipótesis inicial del carácter desconocido de Salas, de Salas Subirát, o sea, que dice el desconocido traductor del título de la obra, y que en principio contraría la necesidad misma de la biografía, ¿por qué o para qué escribir la biografía de alguien que nadie conoce?, se constituye en el origen de una novela de formación del personaje que alcanzará su condición biográfica en una única obra, la traducción de la obra de Joyce. Por un lado, Petersen construye deliberada y explícitamente a Salas Subirát como otro personaje más de Joyce, el más real de sus personajes, dice. El presupuesto es que el Ulises narra la epopeya del hombre corriente y Salas Subirát sería también otro hombre corriente que alcanza su trascendencia en el camino que lo lleva a convertirse en traductor de una obra extraordinaria y con recursos lingüísticos limitados para poder realizarla. Si nos atenemos a los hechos civiles de la vida de José Salas Subirát, fue un vendedor de seguros, el autor de varias obras de autoayuda muy exitosas, un hombre cercano a los escritores de Boedo, pero no era un traductor. Petersen dice, una golondrina no hace un verano. Sin embargo, en este caso, esa golondrina, paradójicamente, la traducción del Ulises será el verano completo. La eficacia de la biografía de Petersen es que consigue escribir la historia de volverse traductor de Ulises de Salas Subirát a partir de un relato sostenido tanto sobre la documentación de sus fuentes, Petersen es periodista y se nota en eso, como sobre la continua indagación de los motivos que llevan a su personaje a la consecución de esta empresa que no parece obedecer a ninguna justificación razonable. Esa razonabilidad la encuentra fundamentalmente en la propia autofiguración de Salas Subirát en sus escritos personales como un aprendiz, así como en las lecciones de vida que imparte a través de sus textos de autoayuda. El relato de formación es el que le permite a Petersen reunir en una vida, las historias del hijo de inmigrantes nacido en 1900 en un barrio porteño, quien adoptaría el nombre artístico de Salas Subirát en 1923 y sería reconocido por el epíteto del traductor del Ulises a partir de 1945, pero que para ese entonces ya era el autor de El seguro de vida, teoría y práctica, análisis de la venta, un libro publicado en 1944 y que era muy exitoso. Petersen es consciente de la heterogeneidad de la obra de Salas Subirát y de la tensión entre la remisión de su biografía al caso de su obra excepcional, pero única en su condición, la traducción del Ulises, o abordar la totalidad de su vasta y extravagante poligrafía en el terreno de la industria del seguro, la escritura de un par de novelas y exitosos libros de autoayuda antes de que la autoayuda existiese. Así, en el último capítulo asistimos a la expresión de su duda, dice Petersen. Son curiosas las condiciones que dan sentido a una vida para una comunidad determinada. Todo lo que le antecede a estas líneas, todo ese relato de todo lo que otras cosas que escribió Subirát, parece un prólogo para lo que Subirát se convertiría para la industria del seguro. Estas líneas, en cambio, se han escrito de otro lugar, desde aquel que le otorga valor, por sobre todo otro cualquier aspecto, al hecho de volcar al castellano un enrevesado libro de cierto escritor irlandés. Ciertamente la desproporción fáctica entre la producción de Salas Subirát, más allá de la traducción del Ulises, podría poner en cuestión la trascendencia de su vida en términos de la empresa solitaria y fallida, para muchas, de una única traducción. Sin embargo, para la figura del aprendiz, cuenta más lo que pone en juego una forma de autorrealización o cultivo de sí que los resultados de la acción. En la biografía del traductor del Ulises, el proceso de traducción no se presenta como una ocupación y tarea, sino como una apuesta vital. Tal vez una de las imágenes más cabales de esta implicación sea el hecho que por los años en los que realiza la primera versión de la traducción, Salas viajaba por todo el país y como no podía transportar las 800 páginas que tenía el libro de la edición con la que trabajaba el Ulises, lo desmembró en fascículos para que pudiera portarlos con él en cada uno de sus viajes laborales.
había en Ulises una apuesta más para la superación de sus propias limitaciones, por la consecución de un proyecto autodidacta del que muy tempranamente se había mostrado orgulloso. Joyce era al final de ese trayecto el non plus ultra de su aprendizaje, sentencia, resume Petersen. ¿Qué es lo que sujeta a todas estas series heterogéneas que representan la vida de un empleado de seguro, un escritor de Boedo, un ex fabricante de juguetes, devenido el primer traductor al español de una obra emblemática de la literatura? Bajo el relato de una misma trayectoria. En la biografía no es meramente la remitirse a un nombre propio, que en principio es un dato exterior a la narrativa, sino la imagen de una vida con ritmo de que despliega la teleología necesaria en que la escritura de Ulises no solo se justifica, sino que se comprende en relación con la relativa indiferencia con la que Sara Subirats parece haber aceptado semejante logro. La vida debe vivirse con ritmo de avance, sentencia Sara Subirats en su libro El seguro de vida. Y recomienda por eso no detenerse ni para celebrar triunfos. El aforismo motivacional evoca como miserable farsa los ideales de la Ilustración, pero opera en el mismo sentido como una alegoría necesaria para que los actos del biografiado se tornen razonables. Así, por ejemplo, Petersen advierte que en 1952 se presenta en la vida de Subirats como un punto de bifurcación, y en el cual opta, el traductor opta justamente por dedicarse a seguir escribiendo obras sobre la industria del seguro antes que tomar la opción por la literatura. Si no supiéramos que Sara Subirats es un aprendiz en busca de nuevos desafíos, entenderíamos que la opción obedeció a alguna forma de especulación que lo llevaría al éxito fácil en un terreno en el que había demostrado desempeñarse con destreza. Sin embargo, esa elección, por el contrario, revela su compromiso obsesivo con la dificultad, lo que por cierto es esperable en alguien que escribe libros de autoayuda. Esto queda evidenciado en las declaraciones que realiza a su llegada a Venezuela, donde se radica durante un corto periodo de tiempo, en su carácter de director de producción de la Holanda Sudamericana, cuando dice que la literatura es su misión principal, pero su fuerte es todo cuanto se relaciona con los seguros de vida. En esa misión se les reconoce su verdadera vida, un camino que desenvuelve en coalescencia con los avatares de su vida como experto en seguros y se manifiesta en un éxito relativo y una obra cuestionable, aunque ineludible. No obstante, con el tiempo, esa otra vida en la que se reconoce vulnerable, no es su fuerte, lo volverá sin embargo merecedor de esta biografía que estamos discutiendo. La pregunta en este caso es si frente a esta evidencia deberíamos creer efectivamente en los axiomas del discurso motivacional de Sara Subirats, y en este sentido el volverse biografiable sería el efecto necesario de su constancia y convicción, o si por el contrario lo concebimos mejor como resultado de las exigencias de la figura del aprendiz, según la cual el que aprende solo se valida en la ocasión de la prueba. Para terminar, vuelvo al inicio de la biografía, a su epígrafe. Petersen encabeza la biografía con unas declaraciones de Sara Subirats en las que evalúa el valor biografiable de su vida. Dice el traductor del Ulises: ¿a quién le podría interesar mi autobiografía? A mí no. Seguramente me la sé de memoria y prefiero no pensar en ella. A los demás le interesaría si fuese su biografía. Si mi biografía la hiciese otro, me gustaría leerla. Es posible que supiera algo con respecto a mí. En último término, una autobiografía puede resultar interesante como complemento de la obra producida. No creo que nadie se haya interesado por mi obra y es natural que nadie se preocupe por su complemento. Sara Subirats escribe esta breve nota en 1928, antes de la publicación de la traducción de Ulises, cuando todavía podía afirmarse que nadie se había interesado por él o por su obra, en la equívoca y compleja delimitación de lo que ello representa su dominio, ¿no? La traducción, las novelas, la obra de autoayuda, las empresas de seguro. No obstante, ensaya en la expresión de sus preferencias una forma de anticipación por la que queremos que a Salas le hubiera gustado este libro. La biografía como complemento nombra en los términos de Salas esa relación de intimidad que hemos tratado de transmitir en el trabajo entre obra y autor. Lo interesante es que esa intimidad reconoce también una forma de distancia, por la que Salas asegura que en su biografía que tal vez con su biografía podría saber algo respecto de sí que desconociera. Sabemos que no se trata de una paradoja para el sujeto en posición de aprendiz. Como señala Goethe para el momento de la escritura de los años de Wilhelm Meister, la vida tiene un carácter dinámico definido por su impulso metamórfico.
La vida humana, para Goethe, era una forma de formas. La forma biográfica, desde esta perspectiva, no es otra cosa que una vida más vivida en palabras de otro o de los otros. Una verdad que, por cierto, no es un secreto para un traductor. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, genial. Bueno, nada, me interesaron muchísimo todos los trabajos en función de mi propio trabajo. Me parece que que dialogan conmigo, me pareció eso, ¿no? Cada uno de esos trabajos. Así que voy a hacer comentarios súper egoístas que me interesan a mí, nada más. Porque pensaba que ay, no veo a nadie. Porque pensaba que todos los... Perdón, ¿no? Pero no veo. Pensaba que todos los trabajos están pensando en la biografía o en el recurso de lo biográfico a partir de... ¿La están escuchando a ella? A partir de un trabajo colectivo, ¿no? Como de a muchos, de a dos, de a tres, de a muchos, como creo que Luciana fue que dijo encuentro y palabra compartida, ¿no? Colectivización, algo así creo que había dicho. Un panorama de inclusiones mutuas, ¿no? Eso son todas cosas que dijo Luciana, ¿no? Y Carolina que había planteado la cuestión de la hospitalidad, ¿no? Que es algo que a mí me interesa muchísimo. Mi trabajo va en ese orden, en ese sentido. O sea, pienso en el amor y la hospitalidad en las biografías. Y entonces pensaba, bueno, una vida que aloja a la otra, una vida que habita a la otra, ¿no? Siempre son como trabajos colectivos, no solo de a dos, no necesariamente de a dos. Y parece que el trabajo colectivo, la palabra compartida, es la que habilita a la escritura, ¿no? O la que habilita el conocimiento sobre sí mismo, o a la que habilita a lo autobiográfico en el interior de la biografía, o la que habilita a la biografía para que se escriba en primera persona y cuente la propia vida, ¿no? También Carolina había dicho algo así como contigüidad contagiosa, eso me encantó, ¿no? Como contigüidad contagiosa es, bueno, me meto tanto en la vida del otro que termina siendo la mía, ¿no? Y después otra cosa que también me había gustado mucho de Carolina es cuando decís, termina siendo el rehén del otro, ¿no? Estás atrapado en esa otra vida y no podés salir. Y otra de las cosas que, aparte de eso, la otra cosa que me había interesado de los trabajos es que tiene que ver con el mito de origen y que tiene que ver con la figuración de un autor, digamos, y con la construcción de una imagen de autor, que es esta idea de la transformación, ¿no? Que es algo que se vio también en el trabajo de Paola, ¿no? Como es el salto a otra vida, ¿no? Un vendedor de seguros que de repente se transforma o salta a ser el primer traductor de la gran obra de la literatura occidental. Que esa transformación, digamos, que ese salto a otra vida es también lo que le permite al propio escritor, lo autobiográfico, es también lo que le permite al propio escritor pensar en sí mismo, ¿no? Entonces, como ahí hay como esas dos cosas que se ponen en juego, ¿no? Como si la posibilidad de escribir, que es mi hipótesis, por eso dije esto es re egoísta y me importa a mí nada más, como si la posibilidad de escribir sobre uno mismo se sostiene, digamos, en el encuentro con el otro, ¿no? Es en el encuentro con el otro que yo puedo escribir sobre, es lo que decía también Luciana sobre, ¿no? Es la lectura de Vidal la que a mí me permite empezar a pensar como motor de mi propia obra, ¿no? No era ninguna pregunta, era eso, era un comentario, no sé. No, yo me quería detener también, son comentarios para que después retomen si les interesan o no. Esta cuestión del de A2, en el trabajo de Carolina, una especie de uso de Hudson aparece, que es por un lado el de la cita, ¿no? Pero al mismo tiempo, por lo que yo entendí, es como si Calveira ahí encontrara una forma de la autobiografía que le permite huir de cierto tipo de biografía del que también se quiere apartar, que sería, digamos, las biografías más vinculadas con la historia, ¿no? En las que se detiene Molloy, ¿no? en su libro, ¿no? Entonces, y esta cuestión, un poco con lo que decía Julia también, de alojarse, digamos,
que es esta cuestión del vivir, ¿no? y del habitar, etcétera, que acá es, y también pasa lo mismo en el caso del trabajo de Luciana, de habitar el libro del otro, ¿no? Son dos modos distintos, ¿no? Pero en los dos había aparecido, no sé, digamos, toda la mesa fue sobre trabajos autobiográficos, ¿no? Incluso en el caso de Salah Subirāt, porque está también como su propio trabajo, con su propia vida, etcétera. Pero acá aparecía también digamos, la dimensión intertextual de lo autobiográfico, ¿no? Como modo de contar una vida, ¿no? Digamos, o como cita directamente, ¿no? Como el libro del otro, ¿no? Entonces, en el caso de Hudson es el impulso autobiográfico que sale del libro, pero también, a ver si me explico, no solamente una forma de la autobiografía, sino también un libro autobiográfico que sirve para reelaborar o para contar la propia vida, ¿no? Si no entendí mal, esto es lo que hace Calveira, ¿no? Digamos, porque además ahí, y eso está también en lo de Bolaño, ¿no? Digamos, porque en realidad, si yo no entendí mal, en el trabajo de Enrique, Rimbaud sirve para contar otras vidas, ¿no? Es una especie de matriz biográfica que vos advertís en otros poetas que no son, pero que, digamos, y es un poco lo que surgió en la primera mesa hoy de los mitos, ¿no? Digamos, que en este caso no los mitos personales, sino como mitos, no sé como mitos biográficos que pueden circular de uno a otro autor, ¿no? Digamos, bueno, esta matriz biográfica me sirve para contar esta otra vida que no es exactamente la de este poeta, pero resuena y además está lo autobiográfico. Y a propósito de esto, de la relación con la cita, ¿no? Me gustó esta... claro, yo pensaba que el Bildungsroman, podríamos decir, si efectivamente cae después de la Primera Guerra Mundial, y uno podría pensar en la Argentina, en El juguete rabioso o en La traición de Rita Hayworth, ¿no? Que serían como modos retorcidos del Bildungsroman, o sin aprendizaje, ¿no? O aprendices, extraños aprendices, digamos, ¿no? Que un poco, digamos, el lugar donde sobrevive una cosa más clásica del Bildungsroman sería la biografía, ¿no? Digamos, esa ilusión biográfica que caería, digamos, porque pensaba también que Bourdieu en el texto dice, bueno, digamos, la ilusión biográfica, la literatura la construyó, y uno puede decir, bueno, la novela, él dice, ¿no? Y que efectivamente el Bildungsroman sería, digamos, una demostración, pero al mismo tiempo él dice, bueno, la puesta en crisis de la idea de la vida como continuidad y todo eso cae con la novela del siglo XX, Faulkner, el Nouveau Roman, pero uno puede decir, bueno, pero sobrevive, ¿no? La novela en ciertas, sobre todo esto que pensabas vos, claro, que suele aparecer, ¿no? En los años de formación, ¿no? Los años de aprendizaje, ¿no? Y después me gustó mucho esta lectura porque es un libro que me interesaba, pero nunca sabía cómo agarraste lo de Salah Subirāt y cómo lo leíste en relación también con esa otra, en relación intertextual también, pero con su propia producción como de estos especies de libros de autoayuda, ¿no? o de consejos profesionales, ¿no? Así que eso, simplemente comentarios a los que ustedes pueden agregar lo que quieran, etcétera. No, podría solo agregar, Patricio, que sí, que me gusta, digamos, la propuesta de ponerme a leer en términos de Bildungsroman o en términos de formación, estas escrituras de vida, es buscar las formas postreras de la formación. Pero es como que, creo que como vos decías, bueno, que le provee de una, valga la redundancia, de una forma a la escritura de vida, y bueno, no había encontrado nunca el momento histórico en donde esto se anuda, y bueno, parece ser el momento justamente anterior, digamos, a la disolución del género en su estado puro, ¿no? Del Bildungsroman. Y sí, pero bueno, lo que pasa es que las dos novelas que vos nombraste, de la novela de aprendizaje argentina, son, digamos, de dos momentos diferentes, ¿no? De formulación. La de Roberto Arlt está bastante pegada a la narración biográfica más tradicional, ¿no? No en el caso de Puig. Con respecto a la observación
respecto, digamos, de lo que yo quería hacer con Bolaño, es cierto, digamos, la lectura que hizo Patricio es correcta, digamos, lo que pensaba es el mito como una suerte de estructura de significación, ¿no? De significación biográfica. El mito de Rimbaud tiene la particularidad, además, de que es un mito de autor moderno, en el sentido de que está constituido por la ausencia del autor, que en algún punto no, digamos, hay muchos teóricos que lo han analizado, por ejemplo, muchos teóricos franceses, Maurice Blanchot, entre otros, es decir, que es un mito que sirve como estructura de significación para describir el lugar de ausencia en el que el autor se sitúa en el siglo XX, ¿no? Luego de, digamos, de la infinidad de querellas que la crítica llevó a cabo, ¿no? sobre el lugar del autor, que también, digamos, pone a discutir, digamos, la cuestión, digamos, si hay una cuestión que se pone en cuestión, valga la redundancia, en el siglo XX, sobre el autor es el carácter biográfico, es decir, hasta qué punto la biografía puede dotar de sentido a la obra, ¿no? En ese sentido, Rimbaud es como un precursor de ese lugar de ausencia del autor, ¿no? En la literatura. De ausencia significante, valdría ser, sería, ¿no? Voy si quieren. Gracias por los comentarios. Por un lado me quedaba pensando en lo que comentaba Julia sobre la idea del rehén, porque es algo que llama mucho la atención cuando uno piensa en el libro como una especie de gran dispositivo del acto de citar y de copiar, ¿no? De pasar el lápiz por las letras del otro, porque es un libro que está organizado tipográficamente y que divide las prosas de Hudson y de Calveira en relación al uso de la cursiva y la letra común, ¿no? Y cuando uno mira el libro rápidamente se da cuenta de que la cursiva, que es la de Hudson, es la que prolifera todo el tiempo. Y entonces también en ese sentido, digamos, virtualmente el libro de Hudson debería ocupar todo el libro de Calveira, ¿no? De alguna manera hay como un desborde que está insinuado, que está en potencia y que es como interesante para pensar. Eso por un lado, y en relación a lo que comentaba Patricio, hay como un montón de usos, ¿no? que hace Calveira de Hudson, que son usos que van de la mano entre lo político y lo íntimo, que es algo que él trabaja en estos dos libros, en Ya lo ver de Hudson, y también en este otro libro, Si la Argentina fuera una novela, una dimensión, entonces sí, digamos, de recuperar la cita para regresar. El regreso es como central para Calveira y es también lo que él le pide a Hudson, que vuelva a Argentina, ¿no? A hacer a Hudson parte de nuestro patrimonio cultural. Y también es una forma de regresar bien al siglo XIX, porque el siglo XIX está siempre como en potencia, todavía no resuelto en el siglo XX para Calveira. Hay un tiempo abierto, una temporalidad abierta, también cita a Echeverría, ¿no? Y también recupera este diagnóstico cultural que hace Echeverría para revisar todo lo que se hizo mal en el siglo XIX y que prolifera en el siglo XX, y de alguna manera Hudson es la forma por la que deberíamos regresar. Entonces, bueno, son esos diferentes usos los que aparecen ahí. Bueno, tomo la palabra si les parece bien. Bueno, yo también agradezco los comentarios. Bueno, claro, muy interesantes, bueno, la diversidad que se abrió con las presentaciones sobre una temática tan compleja. En realidad para mí es como, si bien yo lo había trabajado hace unos años, ahora de algún modo con los objetos que estoy estudiando, volver a la pregunta por lo biográfico ha tenido que ver con que era una necesidad de los textos mismos, ¿no? En el relevamiento crítico de estas escrituras que me interesan. En realidad la gran pregunta que insiste es cómo seguir contando la propia vida, ¿no? Y eso me ha llamado mucho la atención porque, digamos que mis observaciones en estos juegos entre textos en relación a mi gusto por la performance, no me permitían detenerme tanto en esto, pero claro, si digo performance es una pregunta por la vida, ¿no? Ahora lo que a mí me ha llamado la atención y que me parece
bueno, como un hallazgo feliz. Tiene que ver con esto, bueno, lo dijo Julia al principio, ¿no? Esta coincidencia en que el mundo biográfico está como en expansión. Yo no sé si siempre fue así, porque no es mi territorio de investigación en extenso, pero ahora detecto, leyendo otros materiales, incluso que no tienen tanto que ver con la biografía, pero sí que así como se ha planteado hoy en relación a las diferentes ponencias que hemos escuchado, que tiene que ver con, primero, estos anclajes históricos muy concretos, que se presentan como obstáculos o facilitadores, ¿no? de la narración del yo. Y como yo trabajo con escrituras recientes, lo que tengo a la vista cuando encuentro estos materiales, y no solo los que tienen que ver con un acto performático, sino materiales que tienen que ver con escrituras de mujeres, escrituras en el marco de la indigeneidad o de las racializaciones, digamos, investigaciones que escucho de mis colegas, y que tienen que ver con estas escrituras que están comprometidas de algún modo. Yo sé que la palabra compromiso es compleja, pero empieza a aparecer nuevamente una escritura en la que esos modos de expansión de la voz le vuelven a dar a la literatura un lugar de una especie de imaginario, bueno, esto que creo que se mencionó, ¿no? El archivo hospitalario, estas escrituras que empiezan a alojar a muchas voces, incluso en este desborde del yo, que se trama de distintos modos en la escritura para nunca ser el viejo individuo, ¿no? Pero sí me parece que en estas hay como una sensibilidad nueva, yo no sé, quizás es una sensibilidad propia de un modo de leer actual que me permite ver, ¿no? Esto que ahora me parece escribible. Conversábamos inclusive con Paloma Vidal, que estuvo la semana pasada presentando su última novela en Córdoba, y pensábamos qué diferente que es leer una misma novela con los ojos argentinos, digamos, en un contexto de Ni Una Menos, ¿no? Es una novela que se filtra todo el tiempo, aunque no sean esas las coordenadas biográficas desde las que fue escrita, pero es escribible, también es un legible para nosotras en una experiencia colectiva de un yo expandido, ¿no? Y esta forma que yo digo, bueno, performance citacional, estamos haciendo volver todo el tiempo nuestras escrituras a esas otras voces, pero de un modo como especialmente manifiesto, ¿no? Ya no es solo en el caso de la escritura, las formas de citar tradicionales, sobre todo teniendo en cuenta estas escrituras que están entre lo académico y lo literario, como, bueno, Ensayo de vuelo, ¿no? Que se anuncia como ensayo, pero va dejando de serlo, o el libro de Tamara Kamensain, que es en principio un libro de ensayos, que van dejando de serlo, el ensayo que va hacia la ficción biográfica, o al revés, y que van exhibiendo, ¿no? el proceso, ¿no? de su composición, pero no en las ideas, sino esto que llamo actos, tomando formas de la performance, o actuaciones también, ¿no? En la otra parte en la que no leí, porque me tomé muy estrictamente lo de los 10 minutos, creo. También la teoría de la performatividad, que no solo la noción de acto, que también trae a cuenta, bueno, exploraciones en las formas dramáticas, ¿no? En tener a Batato Barea en mente, pero también las formas en que la presencia del otro es ineludible, acordamos en eso. Ahora, ¿de qué forma lo hacemos explícito? Me parece que ahí están los mecanismos novedosos, y bueno, insisto, creo que esto que yo detecto en mi recorte ha estado hoy presente, y me parece, como dije al final, que hay como una forma de escrituras literarias latinoamericanas, por lo menos que es lo que yo conozco, contemporáneas, que han estado trabajando en esta multivocidad que esconde el yo, ¿no? De distintas formas, hasta que
al menos entiendo, o al menos me parece que la obra de Vidal y de Tamara Kamensain, que van tejiéndose mutuamente, y también por otros proyectos de Vidal que ya venían trabajándose de este modo, ¿no? Siempre, digamos, sin pensar que las reuniones de escritoras o de académicas tengan que ver con generación de colectivos, pero sí de encuentros. Pero bueno, también esto, ¿no? Escrituras como la de Liliana Encalao, ¿no? Entre lo mapuche y lo argentino, lo mapuche, así, esas formas que siempre son pluralizar la voz. Todavía estoy buscando la palabra correcta, pero creo que lo que hablamos hoy coincide en esa observación general, incluso con materiales de muy diversas épocas. Así que creo que hay una zona, o al menos algo que estamos queriendo decir que me parece muy interesante. Bueno, ¿me pueden escuchar? Bueno, les agradecemos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Porque como no me veo ahora yo, bueno, les agradecemos un montón por los trabajos, por la mesa, me pareció súper interesante. Y seguimos directamente con la otra. ¿O querés que hagamos? Podemos hacer una pausita de 10 minutos, ¿sí? Dale, bueno, empezamos la otra y no estamos tan mal, digamos. No, bueno, y 40 empezamos la mesa siguiente, que va a empezar Gabriel, no. Sí, que empieza Gabriela. ¿Sí? Muchas gracias,